Buenas tardes. Atendiendo ahí a una duda de un problema que tiene que ver con el tema del principio de Arquímedes, específicamente flotación. Entonces, me parece que es de la actividad 9, el problema uno. Habla de que tenemos un objeto sólido que pesa 8 newton en el aire y cuando se introduce por debajo de la superficie del agua, su peso cambia de 8 a 6 newton. Yo aquí estoy representando el objeto como no sé qué sea, un rinoceronte o elefante. Bueno, vamos a pensar que es un elefante, ¿no? Y también, bueno, el tamaño con el peso que nos dan como datos, pues no coincide con la imagen, pero lo estoy usando. Fuera del agua, el elefante pesa 8 newton. Ese es su peso real. En la atmósfera, en el aire. Y cuando se le sumerge completamente, o sea, todo su cuerpo está por debajo del agua, su peso cambia, se reduce. Eso por el principio de Arquímedes. Recuerden que todos los objetos que se sumergen dentro de un fluido, ellos experimentan un empuje que los obliga a elevarse hacia la superficie. Bueno, entonces el peso cambia de ser 8 newton en el aire a 6 newton. Ese peso normalmente se le llama peso aparente. Están aquí los datos. Peso real, 8 newton. Peso aparente, 6 newton. Recuerden que normalmente utilizamos una W para poder especificar el peso de un objeto. Recordemos también que el peso, acá está, se determina como el producto de la masa por la gravedad, el peso real. Eso lo vimos en física 1. Peso es igual a masa por gravedad. Ok, ya conozco entonces el peso real y el peso aparente. Y lo que me pide el problema es determinar la densidad del objeto. ¿Sí? O sea que en este caso la densidad de nuestro animalito, pero en realidad pues se trata de algún tipo de material. Ok, la densidad está relacionada con la cantidad de masa y el volumen que ocupa esa masa. Así se define la densidad de un material o de un objeto. Es cantidad de materia por unidad de volumen. Acá está. Entonces, para calcular la densidad de mi objeto que se mete dentro del agua, necesito conocer su masa y necesito conocer su volumen. Bueno, pues la masa, como ya les comentaba, se relaciona con el peso real y la gravedad. Si yo despejo la masa, entonces es el peso entre la gravedad. Aquí está. Ese valor ya lo puedo determinar. Vean que, bueno, aquí repetí eso, ¿no? De que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces, sustituyendo los datos, el peso del objeto real, o sea, en el aire, en este caso de mi elefante, es 8 newton. 8 newton. Recuerden que en física se vio que un newton equivale a kilogramo metro segundo al cuadrado. Acá está. Ok. Cambio los newton aquí por kilogramo metro segundo al cuadrado para trabajar con las unidades. Eso entre 9.81, las unidades de gravedad. Perdón, el valor de gravedad. Estas son sus unidades, metro sobre segundo al cuadrado. Lo que estoy haciendo es determinar la masa, en este caso de mi objeto, a partir del peso real, del peso en el aire. Bien, si yo divido esto entre esto, me da este resultado. Cuando realizo la ley del sándwich para dividir estas fracciones, veré que se eliminan este metro con este metro de acá arriba. Metro sobre metro es 1. Segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado se eliminan porque es 1. Y finalmente me queda como unidades de masa los kilogramos. Acá están. Eso es lo que yo requiero que ustedes trabajen en los ejercicios. ¿Por qué decimos que las unidades de masa finalmente son kilogramos? Bueno,
por los cálculos que hicimos. Ahora, ya calculamos este dato que nos va a permitir calcular la densidad de mi objeto sumergido en el agua. Ahora, otro dato muy importante, agua. Y aquí, bueno, pues vamos a considerar que es agua dulce. La densidad del agua dulce es de 1000 kilogramos por metro cúbico. No anoté aquí el valor, pero ya ahorita les explico dónde se sustituye. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, porque el agua de mar tiene una densidad de 1020 a 1030 kilogramos por metro cúbico. Pero el agua del que está hablando el problema, pensemos que es agua dulce y entonces la densidad de esa agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, ahora, de acuerdo al principio de Arquímedes, la fuerza con la que los objetos son obligados a emerger, que se llama empuje, ¿sí? Aquí hay una fuerza por debajo o dentro del líquido que obliga a que el elefante salga o emerja, eso se llama empuje. Bueno, dice que es igual al producto de la densidad del líquido, en este caso el agua, donde se sumerge nuestro elefante, por la gravedad y por el volumen del objeto sumergido. En este caso, nuestro elefante o nuestro objeto del que habla el problema ya está totalmente sumergido, se sumergió. Ok, entonces aquí el volumen es exactamente el valor que debe de ir aquí. ¿Sí? Es el volumen del objeto, en este caso el volumen de mi elefante. Bueno, despejo al volumen del objeto sumergido, que sería entonces empuje entre densidad de líquido, aquí está, aquí no sé por qué cambié la letra, pero es Rho, densidad de líquido. La gravedad está multiplicando, pasa dividiendo, aquí está. Ok, hay un poquito de álgebra. Al hacer los cálculos, por otro lado, perdónenme, también el principio de Arquímedes establece que el empuje puede determinarse a partir de los pesos real y aparente, es decir, a partir del peso en el aire y del peso dentro del agua, que es el aparente, acá está. Entonces, la fuerza con la que el agua quiere sacar a la superficie al objeto se puede calcular también de esta forma, si es que conocemos estos dos datos, o de esta forma, si es que conocemos estos tres datos. Bien, el empuje entonces sería la diferencia del peso real, que son 8 menos 2 newton. El empuje es 2 newton, ¿ok? Ese valor iría aquí. Solo que necesito expresar al newton de esta manera para poder trabajar con las unidades. O dejar newton y después hacer el arreglo acá en las unidades, acá abajo, o después de trabajar, de modo que también nos queden por ahí algunos newton y podamos eliminarlos. Yo en este caso seleccioné cambiar, aquí son 2 newton, cambiar los newton por su equivalente, que son kilogramo metro segundo al cuadrado. Ok, entonces voy a sustituir. Dijimos que el volumen sumergido acá está, es el empuje entre el producto de la densidad por la gravedad. No olviden, es densidad de líquido. Entonces me quedaría 2 newton, porque es la diferencia de el peso real menos el peso aparente, que son 8 menos 6 newton. Aquí va, 2 newton. Pero cambié a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado en lugar de escribir newton. Abajo va la densidad de líquido, que es el agua, 1000 perdón, creo que aquí no se alcanza a visualizar. Voy a tratar de mover un poquito la pantalla. Ahí está. Está. Vean, el volumen sumergido es igual a el empuje, que es 2 newton, pero lo cambié a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, entre 1000, que es la densidad del agua, por 9.81
metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la gravedad, y las unidades de la densidad son kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al dividir 2 entre el producto de 1000 por 9.81 nos da esta cantidad, que también puede escribirse en decimales, desde luego, pero traten de utilizar la notación científica. Entonces me queda .000203. Yo aquí utilicé la notación científica y recorrí el punto decimal 4 posiciones a la izquierda. Bueno, cuando divido esto con esto, me queda esto de acá. Ahora, al trabajar con las unidades, acá abajo me queda una fracción como resultado del producto de estas dos fracciones. El denominador sería kilogramo metro. Ok, ténganlo en cuenta, kilogramo metro. Abajo sería metro cúbico segundo cuadrado. Y entonces ya tendría yo una división de dos fracciones. Para simplificar, voy a multiplicar el producto de los extremos de mis fracciones resultantes, o sea, la regla del sándwich, y me queda así, kilogramo metro por metro cúbico segundo cuadrado. Acá está, kilogramo metro por metro cúbico segundo cuadrado. Y en el denominador, recuerden, va el producto de los medios, estos de aquí, que son kilogramo metro, aquí está, segundo al cuadrado. Vean que kilogramo metro segundo al cuadrado se elimina con kilogramo metro segundo al cuadrado, porque uno multiplica y el otro divide, entonces me da 1. ¿Cuáles son las unidades finalmente del volumen? Pues metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen sumergido es de 2.03 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que sería, hablando del elefante, pues el volumen de toda la figura. ¿Ok? Bueno, una vez que ya calculamos el volumen del objeto, del cuerpo, me regreso aquí a la fórmula de la densidad. Ya calculé la masa, ahora voy a sustituir el valor del volumen. Acá está. Por aquí, creo que desaparecieron los cálculos. Bueno, no importa. Sustituyen ustedes el valor de la masa, que es 0.815, y van a dividir entre 2.03 por 10 a la menos 4, aquí, 0.815 kilogramos entre 2.03 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Al dividir las cantidades que les acabo de mencionar, nos queda 4014.8 kilogramos por metro cúbico. Ok, esa es la densidad del objeto. No se vayan a confundir con la densidad del líquido. Entonces, es una densidad muy grande. Tendríamos que irnos a algunas tablas para poder ver qué tipo de material es. Eso lo podemos consultar en la red muy, muy fácilmente, ¿no? De modo que ustedes puedan más o menos tener una idea de lo que es el material con el que está hecho el objeto. Por aquí tenía yo ya el cálculo realizado. Déjenme ver si lo puedo recuperar para que lo vean ustedes aquí. A ver, déjenme ver. Aquí está, miren lo que les comentaba, ¿no? Entonces, la densidad del objeto es igual a la masa, que fue de 0.815 kilogramos, aquí está, entre el volumen del objeto, que fue el volumen sumergido que calculamos y que resultó de 2.03 por 10 a la menos 4, o en decimales, 0.000203 metros cúbicos. Recuerden que aquí nos quedaron metros cúbicos. Finalmente, la densidad del objeto es de acá. Bueno, yo espero que haya aclarado sus dudas. Muchas gracias. Perdónenme, a veces es muy difícil usar la tecnología que tenemos para explicarles. Yo aquí tuve que combinar pues muchas cosas, pero lo hago con todo gusto para ustedes.
Muchas gracias y buena tarde.